Bueno, este es el tercer video del cuadernillo Jugando con Cuerdas, donde corresponde a la etapa de afianzamiento. ¿Qué significa esto? Que un chico que haya aprendido, ya le hayamos enseñado algún nudo, por ejemplo el cola de vaca, ¿sí? Así al aire, no significa que él lo haya incorporado. Entonces tenemos que generar un montón de instancias para que él pueda incorporar ese nudo, ¿sí? A través de juegos, a través de desafíos, a través de diferentes planos. Ahora vamos a explicar algunos de ellos, ¿sí? Entonces, en este video lo que vamos a explicar son algunas actividades de afianzamiento. Por ejemplo, la primera es trabajar con diferentes planos, ¿sí? Si yo aprendo a hacer en el plano horizontal el ballestrinque aplicado, ¿sí? Que ya lo vimos cómo hacerlo, cuando buscamos en la etapa de afianzamiento sería buscar planos, que cambie el plano. Entonces podríamos pasar del plano horizontal al plano vertical y van a ver que el nudo cambia totalmente, ¿sí? Al hacerlo en un plano vertical, ¿sí? No es lo mismo hacer el ballestrinque aplicado en plano horizontal que en plano vertical. Entonces cambiar los diferentes planos ayuda a que el chico afiance ese aprendizaje. Otra actividad de afianzamiento es realizar el nudo por chicote o por seno. ¿Qué significaría esto? Por ejemplo, el boca de lobo, si yo lo hago acá por seno, yo lo paso de aquel lado y después por adentro traigo los chicotes y ahí tengo el boca de lobo, ¿sí? Y si yo lo hago por chicote, van a ver que cambia totalmente, ¿sí? Cambia totalmente y eso hace que los chicos tengan que pensar, ir como deduciendo el recorrido del cordín. Entonces, el boca de lobo, que es uno de los nudos más fáciles de hacer, ¿sí? Por seno, ahí, cuando yo lo hago por chicote, yo tengo que pensar bien cómo hacer el recorrido. Recuerden que por chicote es siempre un extremo, el otro extremo lo dejo ahí. Entonces yo tengo que pensar bien cómo hacer el recorrido. ¿Cómo puedo facilitar esto a los chicos? Capaz acá al lado dejarles un nudo hecho y entonces ellos van viendo el recorrido. Y después también, como decíamos en el anterior, o cambiar de plano, ¿sí? Yo puedo sumar ahora cambiando de plano, por chicote o por seno con otro plano. Otra variante de afianzamiento es hacer el mismo nudo, pero en diferentes lugares, en diferentes superficies, ¿sí? No es lo mismo hacer el ballestrinque aplicado en el brazo, ¿sí? Que hacerlo en un tronco donde yo no pueda ver del otro lado, ¿sí? Por ejemplo, en este árbol, que lo voy a hacer, necesito hacer esto, ¿sí? Entonces yo acá lo tengo que tener mucho más claro el hacer el nudo para que pueda quedar bien como corresponda, ¿sí? Entonces todas estas diferencias entre planos, por chicote, por seno, entre el lugar donde yo lo voy aplicando, lo que va a hacer es que el chico afiance más ese nudo, ¿sí? Entonces, como decíamos antes, yo lo puedo hacer sentadito, lo más tranquilito ahí en el parque, en un brazo, pero es muy diferente a la hora de hacerlo, por ejemplo, en un árbol donde yo tengo que ver cómo puedo pasar la cuerda para que me quede el nudo bien hecho, ¿sí? Y cómo tengo que saber cómo es ese dibujo de la cuerda que hace sobre el árbol para poder hacerlo correctamente. Entonces, hacer los nudos en diferentes planos donde yo lo aplique, en diferentes lugares donde yo también lo aplique, diferentes superficies, ¿sí? Diferentes diámetros, hace que el afianzamiento sea un poco más efectivo, por así decirlo. Otra actividad de afianzamiento es la competencia, pero la competencia en el buen sentido, sin buscar el ganador o perdedor, ¿sí? Y el puntaje para un equipo y el puntaje para otro equipo, sino buscando una situación donde al chico se le genere esa ansiedad, ese condimento de tener que hacerlo bien y de forma apresurada, por así decir. Entonces la competencia, buscándola en el buen sentido, hace que cada uno de nosotros podamos afianzar ese nudo, ¿sí? No es lo mismo hacerlo sentadito, tranquilo, por ejemplo el cola de vaca, que hacerlo con cierta presión, ¿sí? En este caso, la de una competencia de competir contra un compañero o competir contra tiempo, ¿sí? Que le pone el profesor, ¿sí? Y vuelvo a repetir, sin el objetivo que sea quien gane, quien pierde o el puntaje por equipos, sino con el objetivo de afianzar ese nudo. Entonces, una de las formas es, por ejemplo, tengo ahí un árbol y le vamos a decir a dos chicos que salgan y hacer rápidamente por ejemplo, el ballestrinque aplicado, ¿sí? Entonces yo le decimos, listo, al árbol, el ballestrinque aplicado, ya. Entonces yo voy, le decimos que armen el ballestrinque aplicado,
¿sí? Y una vez que lo arman, lo tienen que peinar, acomodar, significa peinar el nudo, y lo dejo ahí. Una vez que lo dejé ahí, ¿sí? Vamos como docente con los chicos y lo vamos revisando. Este está bien, listo, lo revisamos, perfecto, gracias. Ahora, si lo hubiese hecho mal, vamos con el chico a ver qué pasó acá, dónde lo podemos ajustar, dónde lo podemos corregir para que la próxima lo haga bien, ¿sí? Entonces, la competencia hace que el chico haga el nudo, afiance ese nudo con otro condimento, con otros factores, ¿sí? Otro puede ser, bueno, manos en la nuca, no sé, ponga el corrín, manos en la nuca y yo le doy un nudo, por ejemplo el llano. Listo, apenas se lo dije, él lo tiene que hacer, ¿sí? Y una vez que lo hace, lo muestra. Entonces, ese condimento favorece el afianzamiento del nudo, el aprendizaje del nudo.